Continuamos en nuestro estudio de los 10 mandamientos y estamos en el 7º mandamiento. ¿Cuál es el 7º mandamiento? ¿Cuál fue el 6º mandamiento? No matarás, no asesinarás. Acuérdense, cuando piensen en no asesinarás. Y ahora estamos en el 7, no cometerás adulterio. Entonces estamos en el 7º mandamiento. Siempre me gusta traer lo que los hombres de Dios en un pasado enseñaron en los catecismos con respecto a estos mandamientos. Era la forma en cómo ellos enseñaban a sus familias y ellos mismos aprendían. Entonces, ¿qué entendían estos hombres de Dios en el pasado? Y tenemos el Catecismo Bautista de 1689 que dice que prohíbe el 7º mandamiento. El 7º mandamiento prohíbe los pensamientos impuros, las palabras sucias y cualquier acción impura, con sus respectivos versículos. Entonces, cuando nosotros vemos este mandamiento, vea lo que ellos entendían acerca de este mandamiento en todo el contexto de la Escritura. También el Catecismo de Heidelberg, que fue hecho en 1563, decía lo siguiente: que Dios maldice toda deshonestidad y en consecuencia nosotros también debemos aborrecerla de todo corazón y vivir casta y sobriamente, sea en el estado de matrimonio o en otro estado. O sea, no era solamente el matrimonio. En este mandamiento prohíbe Dios solo el adulterio y pecados semejantes. ¿Es esto lo que dice ese mandamiento? Ellos también decían, como nuestro cuerpo y alma, y estamos hablando que ellos estaban enseñando a creyentes, como nuestro cuerpo y alma son el templo del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos puros y santos. Para ello prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y deseos y todo lo que incita al hombre a ello. Vea el entendimiento amplio que tenían estos hombres de Dios acerca de esas 3 palabras. No cometerás adulterio. No se refería solamente al matrimonio, sino se refería a una pureza sexual, a castidad se refería esto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros tenemos en el 7º mandamiento? Dios nos presenta este mandamiento y en él nos presenta lo que él considera acerca de la sexualidad como una pureza sexual, y toda cosa lejos de eso, o que nosotros tomemos a la ligera la pureza sexual, Dios lo aborrece. Dios aborrece toda ligereza en cuanto a la pureza sexual. Este mandamiento tiene una intención directa de proteger la santidad del matrimonio. Porque comienza con un no. ¿Se acuerdan que cuando un mandamiento nos hablaba de algo, un no, también había un sí? Nosotros vamos a hablar hoy más de la prohibición y la próxima semana vamos a tratar un poco más acerca de ese sí y lo que Dios pide en cuanto a todo lo que es esa pureza sexual. Pero Dios en este mandamiento trata acerca de nuestra situación en el matrimonio y cómo proteger ese matrimonio. Un hombre y una mujer unidos bajo una promesa fiel, un compromiso en amor, sin nadie más entre ellos. Un hombre y una mujer en una promesa sin nadie más. Nadie más. Como recordamos hace mucho tiempo que nuestro pastor Eduardo nos enseñó, nadie se mete con mi matrimonio. Nadie más. Un hombre y una mujer en un compromiso, una promesa de fidelidad.
donde hay testigos y Dios como su juez y creador. El séptimo mandamiento prohíbe todas las perversiones, desviaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio. Dentro y fuera del matrimonio. Antes que hubiera una escuela, antes que hubiera un cuerpo de policías, antes que hubiera una institución de salud, antes que existiera un juzgado, antes de todo eso, Dios creó el matrimonio. Dios lo creó. No lo crearon los hombres. Dios fue el creador del matrimonio. Por lo tanto, como creador, Él tiene todo derecho de establecer cómo ha de llevarse un matrimonio. Él tiene todo derecho. Y los que desprecian la enseñanza del Señor van a tener consecuencias terribles en sus relaciones de matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de algo que se llama el pacto matrimonial. El matrimonio es una promesa ratificada por un juramento. Oiga esto. Es una promesa, un pacto. Eso es una promesa, un pacto. Ratificada por un juramento. Por un juramento. Vamos a buscar Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aquí el Señor Jesucristo está retomando lo que se enseñó en Génesis. Marcos capítulo 10, versículos 8 y 9. Voy a leer desde el 7. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí el Señor nos está enseñando que el matrimonio es creación de Dios, donde un hombre y una mujer se unen en un pacto, en un compromiso el uno para el otro. Se alejan de la sujeción directa y el cuidado de sus padres para entrar en una unión única. Y debe ser entendida así, como una unión única entre ellos dos, que vivida bajo los preceptos de Dios es agradable a Dios. Dios bendice el matrimonio, es honroso el estado de matrimonio. Nosotros recordamos las bodas de Caná, el Señor estuvo ahí. Dios se agrada de esto porque Él mismo lo creó. Es un pacto, una promesa, un compromiso. No es un proyecto de vida. Hay que entender esto porque algunos piensan que es como mi proyecto de vida. Otros piensan que es una sociedad económica. Esto no es una sociedad económica. Tampoco es mi esperanza de felicidad. Es que ahora sí yo voy a ser feliz. No es un permiso para todo tipo de inmoralidad sexual. Tampoco es eso. No es un contrato que se adquiere y se vota si no cumple mis expectativas personales. No es eso tampoco. Es un pacto y un compromiso. Y si usted va pensando en un matrimonio y va pensando en la posibilidad de separarse, de divorciarse, usted no ha comprendido lo que es el matrimonio. Usted no ha comprendido lo que es el matrimonio. Es un pacto. Vamos a buscar Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella
tu compañera y las mujeres de tu pacto. Es un pacto, es un compromiso. Un compromiso único entre una mujer y un hombre, que según el apóstol Pablo refleja una realidad espiritual mayor. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Cristo y su iglesia. No Cristo, el mundo y la iglesia. No Cristo e iglesias. Cristo y su iglesia. Un hombre y una mujer. Un compromiso. Cristo se comprometió con su iglesia hasta la muerte y la ama. Y dio su vida por ella. Y la mujer se compromete en sujetarse a ese marido y respetarlo. El matrimonio refleja una realidad mayor. El matrimonio es un pacto, un compromiso. Los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres hacen compromisos. Los niños no hacen compromisos. ¿Usted ha visto los niños? Ah, sí, y a la vuelta, él se le olvidó. Pero los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres hacen compromisos. Hacen compromisos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy muchos desean huir de esto, de los compromisos y las responsabilidades. Yo no sé si usted ha oído hablar del término los neosolteros o el neosolterismo. Esa forma de vivir sin ninguna responsabilidad. De hecho, el matrimonio no es algo importante para mi vida. Ese tipo de engaños y mentiras hoy está presente en el mundo. Está presente en el mundo. Este compromiso, como mencionamos, tiene reglas entre un hombre y una mujer que Dios ha dado. Y si nosotros queremos disfrutar del matrimonio, debe buscar mantenerse en la voluntad de Dios. Porque, hermanos, qué frustrante, ¿verdad? Que algo tan esperado como un matrimonio, porque uno espera, ¿verdad? Ese día de matrimonio, ese día en poder unirme a esa mujer o unirme a ese hombre. Y qué bonito, qué hermoso esperar ese día, para que cuando llegue ese día nos damos cuenta que tiempo después aquello que esperábamos con gozo y alegría se volvió más bien en algo duro, en una pesada carga. No debe ser así. No debe ser así. Entonces, nosotros queremos entender los propósitos de ese matrimonio. Voy a mencionar algunos puntos que yo considero básicos, aunque podríamos encontrar algunos más de estos. Y muchos de estos son sacados de los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Yo no voy a hacer todo un análisis de esto porque no estamos estudiando directamente el matrimonio, pero sí es necesario mencionarlo, porque el Señor nos llama a esto, al matrimonio. Entonces, ¿qué cosas había pedido Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén? Una de las cosas por las cuales fueron creados es que ellos debían procrear, multiplicarse. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. Y esto es difícil comprender cómo personas hoy quieren entrar en un matrimonio y ya desde antes ya decidieron que no van a tener hijos. Eso está pasando en nuestros días. Hombres y mujeres, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. Se consiguen un perrito, se consiguen un gatito, y ese gatito y ese perro se convierte en su hijo, le dan las atenciones increíbles. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. Criar hijos. Y no solamente tener hijos, porque no se trata solo de eso, se trata de crear hijos en el temor del Señor. Criar hijos en el temor del Señor, en los caminos del Señor. Levantar una generación temerosa de Dios. Solo Dios puede dar los hijos. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Dios no ha permitido que tengamos hijos. Pero uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. Levantar una generación. Mujeres, hijos para la honra y gloria de Dios.
Tener hijos, hermanos, no se compara a tener un carro, una casa, una profesión. Nada de eso se compara. Absolutamente no se compara a nada de eso. Un hijo es una bendición de Dios. Enorme. Herencia de Jehová son los hijos. Y un matrimonio, en ningún momento, en el momento en que se casan y después de ahí, no debe enojarse porque vino un hijo. Porque hay parejas que ya planeamos todo nuestro, dentro de 4 años y 3 meses vamos a tener nuestro hijo. El niño vino al mes de casados. Amén. Amén. Gracias a Dios por esos hijos. Pero a veces Dios no los da y entonces existe la posibilidad de adoptarlos. Y criar y enseñarlos en los caminos del Señor. Entendemos, por lo tanto, que si Dios ha permitido esto, ¿cómo se produce eso? A través del sexo. El sexo no es malo, Dios lo creó. ¿En cuál marco? ¿Cuál es el marco del sexo? El matrimonio. Ahí está, el matrimonio. Y ahí es donde es plenamente disfrutado. Fuera del matrimonio, el sexo es pecado. Es pecado. Una maldad que Dios aborrece. Y no solamente el acto sexual, sino todas aquellas intenciones que llevaron a eso. A la pareja se le dio la bendición de la unión física, una sola carne. Ahí nada más. En el matrimonio. En el matrimonio. Y es un estado honroso delante de Dios, según Hebreos capítulo 13, versículo 4. El hombre y la mujer pueden disfrutar de la bendición de Dios trayendo hijos al mundo por medio del sexo. Dice Brian Edwards en su libro sobre los 10 mandamientos, tal vez algunos lo han leído, dice lo siguiente: puede haber un matrimonio verdadero sin sexo. Eso puede darse. Tal vez enfermedad. Hemos sabido de situaciones tan difíciles, pero no puede haber un sexo verdadero sin matrimonio. No puede haber un sexo verdadero sin matrimonio. Escúchalo bien. Otra de los propósitos del matrimonio es el compañerismo. La compañera de tu juventud. Fue Dios quien vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y cuando Dios vio esto, no dijo: voy a hacerle otro hombre. Voy a traerle 2 perritos. Voy a darle 2 mujeres. ¿Cuántas le dio? Una mujer. Dios le hizo al hombre una ayuda idónea, un complemento adecuado para él. Era necesaria en los propósitos que Dios le había dado a Adán como varón. Él estaba solo y Dios, conociendo su situación, le dio una mujer como compañera, alguien para compartir su vida, alguien a quien él no debería hacerle daño, no debería maltratar, debería de cuidar y debería de amar. Eso, protegerla. Esa mujer que Dios le dio. Para la mujer, él sería su compañero de vida. Alguien a quien debía ayudar sin quejas, sin quejarse. Un solo hombre al cual debía sujetarse porque de él fue tomada. Aunque compañera, no debía de tomar una posición de liderazgo, sino alguien que, comprendiendo la voluntad de Dios en el hogar, estaba bajo sujeción y respeto hacia su marido. Y con esa suavidad y ternura y capacidades que Dios le dio, ella debía cuidar ese hogar que juntos construirían. Su compañera, un compañerismo. Como... No puedo decir la raíz porque no la conozco, de dónde salió, pero en los matrimonios se pone el anillo.
en la mano. ¿Y en cuál mano se pone regularmente? Si ustedes lo ven en mi mano derecha es porque cuando me lo medí en la derecha. Y cuando me lo iba a poner no me entró en la izquierda. Esa fue una broma en mi matrimonio que pasó. Y angustiado sudaba y no entraba. Y era porque me lo había medido en el dedo contrario. Bueno, a lo que quiero llegar es esto. La mano, se conoce mano diestra y la mano siniestra, ¿verdad? Entonces se habla en un termo figurativo de esta mano que es la siniestra. Entonces al poner el anillo en esa mano es como anular toda maldad contra la otra persona. Es una forma de verlo así. Lo que estamos diciendo es que es un compañerismo. En el matrimonio no se busca hacerle mal al otro. No se busca el bien del otro, amar al otro, proteger al otro, cuidar al otro. Y a veces es doloroso cómo en los matrimonios se guarda tanto rencor y amargura. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos arrepintamos de toda amargura, de todo deseo de venganza y de toda maldad que podamos desear contra nuestro cónyuge. Eso está muy mal delante de Dios, eso es pecado, pecado. ¿Qué otra cosa Dios estableció en el Edén? Una comunión. Mientras Adán y Eva caminaron en obediencia a Dios y sus mandamientos, ellos tuvieron comunión con Dios. Cuando un matrimonio quiere andar bien, cada uno en particular debe tener una comunión personal con Dios. Podemos verlo así como les he explicado en algunas ocasiones y lo he escuchado de otros hermanos, el matrimonio como un triángulo donde los dos lados es cada uno de los cónyuges y arriba está Dios. Entre más cada uno de los cónyuges se acerque a Dios, entre ellos se van acercando cada uno más al otro. Pero cuando ellos se van alejando de Dios, ¿qué pasa entre ellos? Se van alejando uno más del otro. Mientras que Adán y Eva vivieron bajo el temor de Dios, creyendo la palabra del Señor, ellos vivieron en una comunión como matrimonio. Pero en el momento en que ellos desobedecieron a Dios, no creyeron a Dios, no temieron a Dios, ¿qué pasó con ese matrimonio? La mujer que me diste ya no era su mujer, ahora era la mujer. En el matrimonio debe haber un continuo crecimiento en la voluntad del Señor. Te pregunto, ahora que tú estás casado, que eres un creyente, estoy hablando a los que son creyentes, hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Ahora, tú como esposo o como esposa, ¿has crecido más desde que cuando comenzó tu matrimonio? ¿Has crecido más como creyente, como hijo de Dios? ¿Y qué responsabilidad hay en los varones de esto, verdad? Es una responsabilidad que tenemos como varones, de que nuestras esposas crezcan en el temor de Dios y nosotros también. Otro propósito más que tenemos, y no digo que es el último, puede haber más, pero todo matrimonio, como todas las cosas, fue hecho para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Dios hizo todas las cosas para su gloria, según Romanos 11:36. Uno de los propósitos del matrimonio es honrar a Dios, no buscar su propia gloria, sino honrarlo en la forma que Él ha establecido. Honramos a Dios cuando un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Una mujer honra a Dios cuando se sujeta y respeta y ama a su marido. Honramos a Dios. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos damos cuenta de esto, es difícil cumplir todo esto, ¿verdad? Estamos en un cuerpo pecador y solo hay una forma en que esto sea posible. ¿Sabe cuál es esa forma? Que Dios nos cambie por medio de su Hijo Jesucristo. Sí hay esperanza para un matrimonio, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Sí hay esperanza. Vamos a hablar de la maldad de este pecado. No cometerás adulterio. Hace unos días leí una noticia terrible. No sé si es en Guatemala o Honduras.
que me parece Guatemala, un país centroamericano, entre el año 2013 y lo que llevamos desde 2014, niñas entre los 9 y los 12 o 13 años, más o menos 6.000 niñas han sido abusadas sexualmente. ¿Y sabe por quién? Por sus propios familiares, por sus papás, por sus hermanos o sus tíos. Dios no creó la poligamia. Dios no creó esos pecados. La poligamia, aunque Dios la permitió, siempre tenía un compromiso. No fue la voluntad de Dios desde el principio, como tampoco lo es ahora, un hombre y una mujer. Muchos de los que vivieron bajo esta condición, de un hombre con varias mujeres, porque eso lo vamos a encontrar en la Biblia, vieron las consecuencias de eso. Dios manda un hombre y una mujer, esa es la voluntad de Dios. Dios no creó la homosexualidad. Dios no creó el lesbianismo. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Dios no creó el adulterio, no creó la codicia por otro hombre o otra mujer fuera del matrimonio. Dios no creó la fornicación. Dios no creó los malos pensamientos. Dios no creó el echarse con animales. Dios no creó los pedastras o cualquier desviación sexual. Dios creó el matrimonio para ser vivido en santidad y honor, y ellos debían reflejar esa santidad. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene la maldad y la podredumbre de este mundo? ¿De dónde? ¿De sociedades? ¿De una mala enseñanza? ¿De dónde viene? Mateo capítulo 15, versículo 19. Dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿A dónde apuntó nuestro Señor? Al corazón del hombre. De ahí es de ahí salen. Estamos hablando de una pureza sexual, no solo del cuerpo, sino también del alma. No cometerás adulterio. Nos lleva a considerar que Dios desea una pureza sexual, no solo dentro del matrimonio, sino fuera del matrimonio, en el cuerpo y en el alma. Cuando los hombres dejan a Dios, cuando los hombres dejan de temer a Dios, cuando simplemente desobedecen la voluntad de Dios y cambian la verdad de la mentira, el hombre se desvía. Y el hombre se desviará fácilmente sin el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, recordamos que estamos hablando de un amor por Dios, de un respeto por Dios, de una reverencia a Dios y agradecimiento por lo que Él es. Y qué bueno que esta semana estuvimos repasando Romanos capítulo 1, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí. Vamos a Romanos capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando los hombres dejan de temer a Dios? Cuando cambian la verdad de Dios por la mentira, cuando dejan de temer a su nombre. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él ha establecido su palabra, su verdad. Y cuando los hombres dejan de temer a Dios, dejan de creer en la verdad de Dios, cuando por su propio pecado actúan en rebeldía delante de Dios, dejan de vivir en los mandamientos de Dios, vea lo fácil que es para los hombres corromperse. Y una de esas primeras formas en que los hombres se corrompen, ¿sabe cuál es? En desviaciones sexuales. Un ejemplo es el gnosticismo. Aquellos que niegan a Dios, aquellos que piensan en que el hombre es lo más importante. Una de sus desviaciones son las sexuales. Y así toda religión que se aleje de Cristo, a lo que va a llevar es a una inmoralidad sexual. Muy posiblemente, muy posiblemente. Y Dios los entrega a sus propios pecados por su maldad. Siguen su propio camino de pecado, deshonrando sus cuerpos. Dios castigó toda perversión en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Levítico capítulo 18. Dios castiga y prohíbe toda perversión sexual. Levítico capítulo 18 nos muestra mucho de esto. A ese pueblo santo de Dios, apartado, al cual Dios había rescatado. Mire lo que Dios le manda. En Levítico capítulo 18, versículo 1 al 9, vamos a leer, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y cuando habla de descubrir su desnudez, se refiere a estar con ella en intimidad, a eso se refiere. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Ahí usted puede seguir leyendo acerca de esas relaciones familiares. Vamos a ir al versículo 22.
No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión delante del Señor. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Miren la forma en cómo ha hablado Dios. Pero la maldad de los hombres ha llegado a tal punto, y la corrupción de los hombres es tal, que hoy nos quieren presentar la homosexualidad o el lesbianismo o cualquier desviación sexual como algo normal. Hay países en Europa que hoy quieren que hombres que tienen relaciones con niños sea algo visto como normal y aceptable. Usted le pregunta a un homosexual si para usted esto es normal y moral, ¿por qué usted no tiene relaciones con su padre? ¡Wow! Su mente está corrompida por el pecado. Ven una cosa normal, pero la otra no la ven normal. Es Dios quien ha establecido en su palabra dónde debe ser practicado el sexo en el matrimonio, y prohíbe cualquier desviación sexual fuera de los términos sanos, saludables y naturales que Dios ha dado para ello en el matrimonio. Dios se reservó las palabras más fuertes para la idolatría de su pueblo, comparándolas con fornicaciones o adulterio. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios, pudiendo comparar con otros pecados, las perversidades de su pueblo en cuanto a la idolatría, ¿sabe con qué lo comparó? Con adulterios y fornicaciones. Y se reservó palabras fuertes para ello. Vamos a buscar Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 26 y 27. Dice así: yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ingomia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Vean las palabras con las cuales habla Dios. Ezequiel capítulo 16. Si usted no puede encontrarlo, por favor apúntelo. Ezequiel 16, 29 al 38. Dice así, versículo 29: multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de ramera desvergonzada, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Vean la forma tan clara como habla Dios acerca de esos pecados. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto ha sido descubierta
Ha sido descubiertas tu desnudez en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu vergüenza, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Miren la forma en cómo está hablando Dios. Dios aborrece el adulterio y la fornicación. Lo aborrece. Es detestable delante de Dios. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Job capítulo 24, versículo 15. Uno escucha en los trabajos cómo compañeros hablan acerca de sus relaciones fuera del matrimonio. He escuchado compañeros que dicen que van a trabajar, pero lo que hicieron fue sacar vacaciones y se fueron con su mujer a escondidas. Escuchamos cómo hombres se glorían de sus perversas relaciones y dicen: no, nadie me va a encontrar, nadie me va a ver. Job capítulo 24, versículo 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Ellos dicen: nadie me va a ver. En la oscuridad y en la noche nadie me va a esconder, pero sabe que hay uno que es luz, y Él ve las intenciones de los corazones. Y aunque un adúltero, un fornicario o el que anda en perversiones sexuales dice: nadie me ve, hay un Dios que te ve. Dios es luz, y Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Dice la Biblia que no debemos engañar. Primera de Tesalonicenses, en el contexto del matrimonio, porque hay un vengador. Ahí se hablaba de ese esposo celoso, pero hay un vengador en los cielos, y ese es Dios, que mirará la maldad de los corazones. Capítulo 9, versículos 17 y 18. Proverbios 9, 17 y 18. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Comerse el pancito en secreto, que nadie se dé cuenta lo que está pasando. Y no saben que allí están los muertos. Los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como Moisés le dijo a la tribu de Rubén y Gad si no cumplían su promesa, porque el matrimonio es un pacto, una promesa. En Números 32:23, mas si así no hacéis, he aquí, habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Te alcanzará tu pecado. Te alcanzará tu pecado. La palabra adulterio en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea na'ab, que se refiere siempre a la violación,
del matrimonio. Pero también se refería a esa apostasía delante del Señor. El Señor en el Antiguo Testamento enseñó que esto no era algo que solo tenía que ver con el acto físico, sino con el corazón. Y con este pasaje quiero terminar. Malaquías capítulo 2, vamos a ir de nuevo ahí, versículos 14 al 16. Y vamos a ver que esto no tenía que ver solamente con el corazón, sino que tenía que ver también con el cuerpo, sino con el corazón. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro, ¿qué dice? Espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro, otra vez, espíritu, y no seáis desleales. ¿Dónde nace el adulterio? En el corazón. ¿Dónde se planea el adulterio? En el corazón. ¿Dónde se planean las perversiones sexuales? En el corazón. Y solo hay uno que puede darnos un nuevo corazón y una nueva mente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos has dado para estudiar, Señor, este mandamiento, y pedimos poder seguir estudiando tu palabra como hasta ahora. Danos entendimiento, Señor. Líbranos, Señor, de palabras incorrectas y de cosas, Señor, que yo haya dicho. Guarda los oídos de mis hermanos y permítenos, Señor, revisar todo a la luz de tu palabra. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes la maldad que hay en ellos. Y también hemos escuchado cómo tú darás castigo. Pero confiamos, Señor, solamente en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, por el cual, Señor, su sacrificio podemos ser limpios delante de ti y presentados perfectos. Oh Señor, gracias por esta mañana. Y pedimos poder seguir aprendiendo más de ti, alabando tu nombre en el resto de este culto y de este día. Y en ti oramos. Amén.